La figura del profeta Elías ha sido una de las más emblemáticas de la tradición judeocristiana. Su vida y sus actos están rodeados de misterio, admiración y una serie de episodios que desafían la comprensión humana. Entre estos, hay uno particularmente sorprendente, un acto que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos, su carrera contra el carro del rey Acab. Un evento tan impactante que parece haber desafiado las leyes de la física y la velocidad de su tiempo, dejándonos ante la impresionante figura de un hombre que, guiado por la fe, parece capaz de realizar hazañas extraordinarias. Elías, un hombre que aparece en las páginas del Antiguo Testamento, no es solo un profeta común. Su vida estuvo marcada por milagros, por intervenciones directas de Dios y por desafíos que ponían a prueba su fe y resistencia. Fue un hombre que no solo habló en nombre de Dios, sino que, al actuar, también dejó huellas profundas que llegaron a desafiar tanto a la política como a la religión de su tiempo. Uno de esos actos inolvidables ocurrió cuando Elías desafió la velocidad, la resistencia humana y, sobre todo, la percepción que se tenía de lo posible en su época. El relato que nos llega a través de las escrituras bíblicas nos describe cómo Elías, al recibir la orden divina de dirigirse hacia el monte Horeb, se encuentra con el rey Acab. Este rey, aunque había sido testigo de numerosos milagros realizados por el profeta, no entendía ni reconocía completamente el poder de Dios. En ese momento, Elías se enfrenta al rey con una actitud desafiante, un hombre lleno de certeza y obediencia a la voluntad divina. Este evento es importante porque ilustra cómo, incluso en tiempos de gran opresión y maldad, un hombre de fe puede desafiar las circunstancias y mostrar que, bajo la guía de Dios, todo es posible. Lo que ocurre a continuación es fascinante. Elías se enfrenta a Acab en una carrera en la que el rey viajaba en su carro de guerra, con una velocidad impresionante para la época, mientras que Elías, sin más vehículo que sus propios pies, también comienza su marcha, confiando únicamente en la fuerza y voluntad divina. Para quienes se encuentran observando este acontecimiento, la velocidad de Elías es desconcertante. El profeta no solo logra alcanzar al rey Acab, sino que, con un esfuerzo que parece sobrenatural, lo adelanta, dejando a todos sorprendidos. Lo realmente impactante de este evento no es solo la carrera en sí, sino lo que simboliza, una demostración palpable de la obediencia de Elías y su completa dependencia en la fuerza divina. Elías, sin ninguna herramienta más que su fe, pudo superar las barreras físicas que cualquier ser humano común habría enfrentado. Esta hazaña, aparentemente simple pero profundamente significativa, refleja no solo el poder de la fe, sino también la importancia de la obediencia a las instrucciones divinas. En un análisis más profundo, podemos entender que esta carrera simboliza más que una mera competencia física. Representa la lucha constante entre la fe y la incredulidad, entre la obstrucción humana y el cumplimiento del propósito divino. Al adelantar al carro de Acab, Elías no solo desafió la velocidad, sino que demostró que la voluntad divina puede trascender las limitaciones humanas. En esa simple, pero profunda, carrera, Elías nos deja un mensaje claro: la fe mueve montañas y desafía todo lo que se considera posible. Además, es importante destacar el contexto histórico y cultural en el que este evento tiene lugar. Durante esta época, el carro del rey no solo era una herramienta de transporte, sino un símbolo de poder y autoridad. Era una de las formas más rápidas y eficaces de desplazarse. Por lo tanto, el hecho de que Elías, sin ninguna ayuda sobrenatural inmediata visible, logre adelantar a ese carro, añade un componente simbólico que va más allá de la física. El profeta demuestra que la verdadera fuerza proviene de la fe en Dios y de la obediencia a su voluntad, no de los medios materiales que el mundo considera necesarios para alcanzar el éxito. A lo largo de la historia, este relato ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como una muestra de la supremacía divina sobre los poderes terrenales, mientras que otros lo analizan como una lección sobre la importancia de la fe en momentos de adversidad. Sin embargo, lo que está claro es que Elías, con su acción, desafió las expectativas humanas y demostró que cuando se camina en el camino de la fe, las leyes de la naturaleza no son un obstáculo insuperable.
La historia de Elías y su carrera se ha mantenido viva a través de los siglos, un testimonio de la fuerza del espíritu humano cuando está guiado por la voluntad divina. El relato de Elías y su carrera contra Acab también tiene un trasfondo moral importante. Nos enseña a no depender únicamente de los medios materiales o de las convenciones sociales para enfrentar los desafíos. La verdadera victoria, según el relato, proviene de una relación profunda con lo divino, una relación que puede transformar lo ordinario en algo extraordinario. Esta historia, que podría parecer simplemente un milagro de velocidad, es en realidad una profunda lección sobre la verdadera fuente de la fuerza y el poder. En un sentido contemporáneo, la carrera de Elías también puede interpretarse como un llamado a desafiar las expectativas de la sociedad moderna. En un mundo en el que las soluciones rápidas y los avances tecnológicos son la norma, la historia de Elías nos invita a recordar que, a veces, la verdadera fuerza no reside en las herramientas con las que contamos, sino en nuestra capacidad para confiar plenamente en nuestra fe y en la dirección divina. La velocidad, entonces, no es solo una cuestión de rapidez física, sino de cómo nos dirigimos con determinación hacia nuestro propósito divino. Al final, la increíble carrera de Elías se convierte en mucho más que un evento aislado de la historia bíblica. Es un símbolo perdurable de fe, obediencia y superación. Al desafiar la velocidad y superar las expectativas humanas, Elías nos invita a creer que, con fe y determinación, podemos alcanzar logros que, de otro modo, parecerían imposibles. Su historia nos recuerda que, más allá de los obstáculos que enfrentemos, siempre podemos contar con la fuerza de la fe para guiarnos hacia el éxito, por más inesperado que sea. La figura de Elías sigue siendo relevante no solo dentro del contexto religioso, sino también en el ámbito de la reflexión humana. Su vida y su acción son interpretadas de diversas maneras en diferentes tradiciones y contextos culturales. Si bien la carrera contra el carro de Acab es uno de los momentos más sorprendentes de su historia, también refleja una actitud profunda frente a la adversidad, la resistencia ante el mal y la fe incuestionable en lo divino. Elías vivió en una época de gran turbulencia política y religiosa, en un contexto en el que los poderosos de su tiempo, como el rey Acab y su esposa Jezabel, promovían cultos a dioses ajenos y distorsionaban los principios del pueblo de Israel. En este marco, Elías no solo fue un hombre de milagros, sino también un firme defensor de la pureza de la fe en Yahvé. No temió enfrentarse a los gobernantes ni a la tiranía de los poderosos. De hecho, uno de los aspectos más llamativos de su carácter es su valentía para desafiar a los que detentaban el poder, a menudo arriesgando su vida. La acción que llevó a cabo durante la carrera no es solo un ejemplo de obediencia o velocidad, es también un acto de resistencia. Elías, al adelantar al carro del rey, no solo desafió la rapidez física de un medio de transporte avanzado para su tiempo, sino que también ofreció un mensaje visual claro: la justicia divina, aunque invisible para los ojos humanos, tiene el poder de prevalecer incluso sobre las fuerzas terrenales más poderosas. De alguna manera, este episodio refleja la tensión entre lo temporal y lo eterno, lo material y lo espiritual, y muestra que, en última instancia, el dominio de lo divino puede superar cualquier obstáculo impuesto por la humanidad. En la reflexión teológica sobre este acto, algunos estudiosos han argumentado que la carrera de Elías tiene un componente simbólico que refleja el futuro del pueblo de Israel. La lucha entre Elías y Acab puede entenderse como un microcosmos de la lucha entre el bien y el mal, entre los valores divinos y los corruptos. Al desafiar la velocidad del carro, Elías no solo venció en la competencia física, sino que también demostró que la velocidad y el poder materiales no tienen la última palabra. El triunfo de Elías sobre Acab, sin importar el medio de transporte, remarca la supremacía del poder de Dios sobre cualquier otra fuerza. Es importante también considerar el contexto de esta victoria simbólica en un marco más amplio. Durante su vida, Elías fue testigo de milagros que desbordaban los límites de lo imaginable. Desde su invocación para hacer que lloviera después de años de sequía, hasta su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías constantemente se mostró como un hombre de fe inquebrantable.
capaz de traer la intervención divina en momentos de grave necesidad. Sin embargo, la carrera contra Acab tiene un tono particular, porque no solo fue un milagro de intervención divina directa, sino también un mensaje directo al pueblo de Israel sobre lo que significaba verdaderamente confiar en Dios. Otro aspecto fascinante de esta historia es cómo se posiciona dentro de la tradición de los profetas en la Biblia. Los profetas, en general, fueron mensajeros que traían palabras de advertencia, esperanza o juicio. Elías no fue diferente, pero su método para llevar a cabo estos juicios es lo que lo hace único. En muchos casos, los profetas se limitaban a transmitir la palabra de Dios, pero Elías no dudaba en mostrar su conexión directa con lo divino a través de actos extraordinarios. La carrera no es solo un acto de coraje, sino una representación visual de su relación cercana con Dios, que no se limita a la palabra, sino que se materializa en hechos concretos. En este sentido, Elías representa lo que podría considerarse una manifestación viviente del poder divino. Su carrera contra el carro del rey Acab no fue solo un acto de competencia, fue una demostración del potencial ilimitado de la fe cuando se pone en práctica. Este episodio se convierte así en un recordatorio para los creyentes de que la verdadera fuerza no está en los medios que poseemos, sino en la fidelidad con la que seguimos el propósito divino. A través de la acción, Elías nos invita a ver más allá de las circunstancias visibles, a confiar en que lo divino puede intervenir en los momentos más inesperados y desafiantes. La tradición judía y cristiana, al reflexionar sobre la vida de Elías, nos ofrece también una lección importante acerca del liderazgo. Elías no buscó la gloria personal ni se dejó llevar por la vanidad o el reconocimiento. En cambio, él se centró en cumplir la voluntad de Dios, sin importarle el costo personal o las dificultades que enfrentaría. La carrera contra el carro de Acab refleja este principio. Elías no estaba interesado en la velocidad por la velocidad misma, sino en cumplir con lo que se le había ordenado. Este enfoque desinteresado y centrado en el bien mayor, en la justicia divina, se convierte en una lección para los líderes modernos, recordándoles que el verdadero poder se encuentra en la integridad, la obediencia y la búsqueda de la verdad. El impacto de esta historia también se extiende a la manera en que la fe y la resiliencia son vistas en tiempos de dificultad. Elías, al enfrentarse a la corrupta administración de Acab, simboliza la resistencia frente a la opresión. Hoy en día, la historia del profeta sigue inspirando a muchos a mantener su fe, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. En la actualidad, cuando las fuerzas de la injusticia parecen dominar, el ejemplo de Elías sigue siendo relevante. La fe puede ser una fuente poderosa de fortaleza y dirección. El relato también invita a la reflexión sobre la velocidad en un sentido metafórico. Vivimos en una época en la que todo parece moverse a una velocidad vertiginosa. Las demandas del mundo moderno, con sus avances tecnológicos y su constante necesidad de rapidez, nos presionan a alcanzar resultados inmediatos. Sin embargo, la historia de Elías nos recuerda que no todo lo que realmente importa puede medirse por la velocidad o la eficiencia. La paciencia, la persistencia y la fe son cualidades que no se miden por el tiempo, pero que tienen un impacto eterno. Finalmente, la carrera de Elías contra Acab es un símbolo perdurable de la victoria que se alcanza a través de la fe genuina. Es un recordatorio de que, incluso cuando las circunstancias parecen desbordarnos, cuando las fuerzas del mundo parecen superar nuestras capacidades, podemos encontrar fuerza y dirección en algo mucho más grande que nosotros mismos. La historia de Elías nos llama a mirar más allá de lo inmediato, a confiar en la fuerza invisible pero poderosa que guía a los justos, y a creer que, al final, la victoria pertenece a aquellos que siguen el camino de la fe. El impacto de la historia de Elías no solo se refleja en su contexto histórico y religioso, sino también en el modo en que ha influenciado la espiritualidad de generaciones a lo largo de los siglos. Su vida y sus acciones siguen siendo fuente de inspiración no solo para los creyentes en la tradición judeocristiana, sino también para aquellos que buscan entender el poder de la fe frente a los desafíos de la vida cotidiana. La carrera contra el carro de Acab, en este sentido, no es solo un hecho aislado,
sino un testimonio de la trascendencia de la fe y la obediencia a un propósito superior. Uno de los aspectos más interesantes de este relato es cómo Elías, en su relación con Dios, no fue un espectador pasivo, sino un participante activo en la revelación divina. Mientras que muchos otros profetas de la tradición bíblica se limitaron a transmitir la palabra de Dios, Elías la vivió de manera dinámica, mostrándose como un canal vivo de la voluntad divina. Esto se refleja de manera clara en la carrera contra el carro de Acab. Mientras el rey se desplazaba con todos los medios materiales a su disposición, Elías corría solo, impulsado por algo mucho más poderoso que cualquier carro o caballo. Esto convierte el acto en una lección sobre cómo la fuerza interior, alimentada por la fe y la confianza en Dios, puede superar las limitaciones humanas más evidentes. Este evento puede ser visto también como una manifestación del conflicto entre lo espiritual y lo material. En su época, el carro del rey era uno de los símbolos de poder material más grandes. Era un instrumento de dominio y autoridad, usado no solo para desplazarse rápidamente, sino también para imponer el control. Frente a esta imagen de poder terrenal, Elías demuestra que la verdadera velocidad, la verdadera fuerza, no proviene de la tecnología o los recursos materiales, sino de la conexión espiritual con lo divino. La victoria de Elías sobre el carro de Acab, entonces, es una alegoría sobre el dominio del espíritu sobre la materia, una lección atemporal que sigue resonando con fuerza en la actualidad. Este mensaje cobra una relevancia especial en nuestra época, en la que la velocidad y el éxito material son a menudo considerados los estándares más importantes. Vivimos en un mundo que valora la eficiencia, el rendimiento y la rapidez, donde la tecnología avanza a pasos agigantados y nos presiona a mantenernos al ritmo del progreso. La historia de Elías, sin embargo, nos invita a reconsiderar estas prioridades, sugiriéndonos que hay una forma de aceleración que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Esa forma es la aceleración espiritual, la que se alcanza mediante la dedicación y la fe inquebrantable en un propósito superior. Elías, al correr más rápido que el carro, nos da una lección sobre cómo alcanzar una velocidad que va más allá de las restricciones físicas y materiales. En muchos aspectos, la carrera de Elías también representa una llamada a la acción para aquellos que luchan contra las injusticias y las adversidades del mundo moderno. Elías no solo corrió para superar a Acab, lo hizo para marcar un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel, para recordarles que la verdadera justicia no depende de la fuerza física ni de la opresión, sino de la voluntad de Dios. Este acto, aparentemente simple, es un desafío contra las estructuras de poder injustas y una afirmación de que, incluso frente a la corrupción y la violencia, la fe y la justicia divina prevalecen. Hoy en día, enfrentamos numerosas situaciones en las que las fuerzas de la injusticia parecen ser más poderosas que las herramientas con las que contamos para combatirlas. Sin embargo, la historia de Elías sigue siendo un recordatorio de que, en última instancia, el poder no está necesariamente en los medios materiales que poseemos, sino en nuestra disposición a actuar con integridad y valentía, confiando en que lo divino nos guiará hacia la victoria. Así como Elías desafió a Acab, los creyentes de hoy son llamados a desafiar las injusticias de su tiempo con la misma determinación y fe. Es relevante también considerar que, aunque la carrera de Elías fue un milagro en sí misma, el milagro no fue solo el acto de correr más rápido que el carro. Lo milagroso aquí es la transformación de Elías como individuo, la forma en que su fe lo capacitó para realizar algo que, a ojos humanos, parecía imposible. Esta transformación espiritual es el verdadero milagro que se encuentra detrás de la historia. No es que Elías fuera más rápido que Acab por naturaleza, es que, al estar alineado con el propósito divino, experimentó una aceleración interna, una transformación que le permitió realizar una hazaña imposible. Esta idea de aceleración espiritual puede ser comprendida como un proceso de crecimiento personal y espiritual que ocurre cuando nos alineamos con lo divino. La velocidad de Elías, entonces, no debe verse solo como un fenómeno físico, sino como una representación del poder de la fe para transformar nuestras vidas.
La historia nos enseña que, a medida que nos sometemos a la voluntad divina y confiamos plenamente en Dios, nuestras capacidades se expanden más allá de nuestras limitaciones visibles. Esto, a su vez, nos capacita para enfrentar los retos de la vida con una fortaleza que no es nuestra propia, sino la que proviene de una relación profunda con lo divino. A lo largo de la historia, diversos pensadores y teólogos han reflexionado sobre el significado de los milagros y cómo estos se interpretan dentro del contexto humano. Para muchos, los milagros no son eventos extraordinarios por su propia naturaleza, sino momentos en los que lo divino irrumpe en lo cotidiano, recordándonos que lo que parece imposible para el hombre no lo es para Dios. El milagro de Elías, al igual que otros eventos milagrosos en la Biblia, refleja esta intervención divina, recordándonos que la verdadera fuente del poder no está en los medios materiales, sino en la obediencia y la confianza en el propósito divino. En este sentido, el relato de Elías desafía nuestra comprensión moderna de lo que es posible. En un mundo donde la ciencia y la tecnología nos dicen constantemente lo que es posible y lo que no, el ejemplo de Elías nos recuerda que hay una realidad más allá de lo material. Una realidad en la que el poder divino puede superar cualquier barrera física o humana. La historia de Elías es, por lo tanto, una invitación a ver más allá de nuestras limitaciones y a creer en la posibilidad de un poder superior que guía y sostiene nuestras vidas. En última instancia, la carrera de Elías no solo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los milagros, sino también sobre nuestra propia relación con lo divino. Al igual que Elías, cada uno de nosotros está llamado a caminar en obediencia y fe, confiando en que, a medida que lo hacemos, nuestras vidas serán transformadas. La historia del profeta, en su desenlace inesperado y asombroso, nos ofrece un modelo de cómo vivir con propósito, coraje y confianza, sin importar los desafíos que enfrentemos.